Hi everyone, today we will review the passive voice, simple past tense. Let's go. The passive voice is used to emphasize the action that fails on the subject. This is why the sentence must start with the object. La voz pasiva se utiliza para enfatizar la acción que recae sobre el sujeto. Es por eso que la oración debe empezar con el objeto. How do we form a sentence with passive voice? We need object plus was or were plus past participle plus complement plus subject. We will begin by describing this image which everyone will thoroughly remember. Comenzaremos describiendo esta imagen que seguro muchos recordarán. The cake plus was. El pastel más fue. The past participle of eat is eaten. The cake was eaten. El pastel fue comido. Complement plus subject plus reses by Bruce. The cake was eaten las reses by Bruce. El pastel fue comido el recreo pasado por Bruce. What if I want to do the sentences in a negative way? We will use the not in the was or were, was, wasn't, were, weren't. The cake wasn't eaten last recess by Bruce. Bruce no se comió el pastel en el recreo. And finally, relevant questions. For this, we will use the was or were before the object and add the question mark. Para elaborar preguntas utilizaremos was o were antes del object y agregaremos el signo de interrogación. Was the cake eaten last recess by Bruce? ¿Bruce se comió el pastel en el recreo? Entonces tenemos The cake was eaten last recess by Bruce. The cake wasn't eaten last recess by Bruce. And was the cake eaten last recess by Bruce? Check out this video and complement your learning. Passive voice using the simple past tense. Hoy vamos a aprender cómo usar la voz pasiva junto con el pasado simple. Estos son algunos de los tiempos que se pueden usar en voz pasiva. En la lección anterior aprendimos cómo usar simple present y hoy nos vamos a enfocar en simple past. Let's take a look at a few examples. Veamos unos cuantos ejemplos. Number 1. Let's start with the active voice. Empecemos con la voz activa. Estos son los elementos que tenemos que usar. Subject, the person or thing that does the action. El sujeto es la persona o cosa que hace la acción. Verb in past. Recuerda que los verbos en pasado pueden ser regulares o irregulares. Yo ya hice una serie para que aprendas cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Si no la has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. Object, the person or thing that the action happens to. El objeto es la persona o cosa a quien le sucede la acción. Complement, the rest of the sentence. Y el complemento es el resto de la oración. In the active voice, the subject is the most important part. En la voz activa, el sujeto es la parte más importante, es decir, quien realiza la acción. Subject, my neighbors. Build. What's the past of build? ¿Cuál es el pasado del verbo build? Como este es un verbo irregular, el pasado es built. Object, a tree house. Complement, last year. My neighbors built a tree house last year.
Mis vecinos construyeron una casa de árbol el año pasado. My neighbors built a tree house last year. Como mis vecinos son quienes hicieron la acción, son la parte más importante de la voz activa. Let's continue with the passive voice. Sigamos con la voz pasiva. And these are the elements we're going to use. Y estos son los elementos que vamos a usar. Object, was or were, past participle. También ya hice un video donde te enseño cómo usar los pasados participios. Te dejo el enlace en la descripción de este video. And the complement. In the passive voice, the object is the most important part. En la voz pasiva, el objeto que recibe la acción es la parte más importante. Let's use this one. Object, a tree house. Para tree house usamos was. Past participle. ¿Cuál es el pasado participio del verbo build? Built. Complement, last year. A tree house was built last year. Una casa de árbol fue construida el año pasado. A tree house was built last year. Si deseas mencionar quién hizo la acción, lo haces al final de la oración. By them. A tree house was built last year by them. Una casa de árbol fue construida el año pasado por ellos. Si verbo, usas them. By them. Number 2. Active voice. Remember, the subject is the most important part. Las personas o cosas que realizan la acción son la parte más importante. Subject, we. Verb in past. ¿Cuál es el pasado del verbo use? Como este es un verbo regular, el pasado es used. Object, a map. Complement, to find the pyramids. We used a map to find the pyramids. Usamos un mapa para encontrar las pirámides. We used a map to find the pyramids. Recuerda, las personas que realizan la acción son lo más importante en la voz activa. Let's continue with the passive voice. Here, the object is the most important part. La cosa que recibe la acción es lo más importante en la voz pasiva. Let's use this one. Object, a map. Para map usamos was. Past participle. ¿Cuál es el pasado participio de use? Como es un verbo regular, el pasado participio es used. Complement, to find the pyramids. A map was used to find the pyramids. Un mapa fue usado para encontrar las pirámides. A map was used to find the pyramids. Si deseas mencionar quién hizo la acción, lo puedes hacer al final. By us. Por nosotros. Si va antes del verbo, usas we. Si va después del verbo, usas us. Number 3. Active voice. Remember, the subject is the most important part. Recuerda, la persona o cosa que realiza la acción es lo más importante. Subject, the zookeeper. Verb in past. ¿Cuál es el pasado del verbo feed? Este es un verbo irregular. El pasado es fed. Object, the monkeys. Complement, early in the morning. The zookeeper fed the monkeys early in the morning. El cuidador del zoológico alimentó a los monos
temprano en la mañana. The zookeeper fed the monkeys early in the morning. Let's continue with the passive voice. Here, the object is the most important part. Las cosas o personas, o en este caso, los animales que reciben la acción son lo más importante. Let's use this one. Monkeys. The monkeys. Para esto usamos were. Past participle. ¿Cuál es el pasado participio del verbo feed? It's the same. Es lo mismo que el verbo en pasado. Fed. Complement early in the morning. The monkeys were fed early in the morning. Los monos fueron alimentados temprano en la mañana. The monkeys were fed early in the morning. Si deseas mencionar quién hizo la acción, lo puedes hacer de último, usando esto. By him. Por él. Si va antes del verbo, usas he. Si va después del verbo, usas him. By him. Number 4. Active voice. This is the most important part in the active voice. The subject. La persona o cosa que realiza la acción es lo más importante en la voz activa. Subject, the locksmith. Verb in past. ¿Cuál es el pasado del verbo take? Took. Object, the padlocks. Complement, to the house. The locksmith took the padlocks to the house. El cerrajero llevó los candados a la casa. The locksmith took the padlocks to the house. Passive voice. This is the most important part in the passive voice. El objeto. Esto es lo más importante en la voz pasiva. La cosa o persona que recibe la acción. Let's use this object. The padlocks. Para esto usamos were. Past participle. ¿Cuál es el pasado participio de take? ¿Será que usamos took? Y la respuesta es no. El pasado participio es taken. Complement, to the house. The padlocks were taken to the house. Los candados fueron llevados a la casa. The padlocks were taken to the house. Si deseas mencionar quién hizo la acción, lo puedes hacer al final de la oración. By him. Por él. Si va antes del verbo, usas he. Si va después del verbo, usas him. By him. Let's continue with negative sentences. Ahora veamos cómo se forman las oraciones negativas. Esto es bastante simple. Number 1. A treehouse was not built last year. Or you can use wasn't. Number 2. A map was not used to find the pyramids. You can also use wasn't. Number weren't. Number 4. The padlocks were not taken to the house or weren't. And last but not least, questions. Y por último, las preguntas. Number 1. Was a treehouse built last year? Number 2. Was a map used to find pyramids? Number 3. Were the monkeys fed early in the morning? Number 4. Were the padlocks taken to the house? Sigue practicando con este otro video.